buenos días, hermanos todos, sean bienvenidos este domingo para este tiempo de alabanzas y glorias al nombre de Dios. Quiero pedirle que me acompañe en el llamado a la adoración, el cual extraeremos de la palabra de Dios del libro de los Salmos, capítulo 20, versos del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. En estos momentos alabaremos el nombre de Dios a través de nuestra oración congregacional de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien. Que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabemos el nombre de Dios con el siguiente himno. Salvador es mi Cristo Jesús.
Alabemos el nombre de Dios, elevando nuestra oración por las iglesias perseguidas. Todos juntos oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Alabemos el nombre de Dios con el siguiente himno. Escuchemos la lectura de la Santa Palabra de Dios extraída del Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos del 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Mateo 13, del 1 al 17. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó.
y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Alabamos el nombre de Dios con el siguiente himno.
preparamos para recibir la exposición de la Santa Palabra de Dios. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes en este día. Quisiera que pudieran buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos del 9 al 13 y que pueda leer conmigo esta porción de las Escrituras. Y dice así la palabra del Señor: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Hemos llegado al final de lo que es nuestra oración del Padre Nuestro, o como les he mencionado, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y desde hace varias semanas hemos estado viendo o vimos una parte introductoria acerca de lo que era la oración, pero respecto a la oración de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto 7 cosas hasta el día de hoy. 1, el prefacio: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera petición: santificado sea tu nombre. La segunda petición: venga tu reino. La tercera: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La cuarta: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La quinta: perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y la sexta petición: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Por lo que hemos llegado a esta sección final, a la conclusión de esta maravillosa oración en la que vemos cómo se amarran todas las peticiones, puesto que cuando oramos es dirigido al Señor. Nuestras súplicas han sido dirigidas a nuestro todopoderoso Padre que está en su trono sentado en toda su magnificencia y gloria. Por tal motivo nosotros alabamos su nombre por quien es Él. Lo que le pedimos a nuestro Padre Celestial, o al pedirle, reconocemos que necesitamos de Él cada día, por lo que pedimos que su reino se haga presente en medio de nosotros, y por tanto debemos seguir predicando su palabra fielmente, proclamando su voluntad, que se haga como en el cielo, o como se hace en el cielo también se ha hecho de igual manera aquí. Pedimos que tengamos lo esencial para vivir, puesto que Él es quien nos provee y nos ha provisto todos los días de nuestra vida. Adicional, vemos que como cristianos hemos sido perdonados y el Señor ahora nos ha capacitado para perdonar en la manera en que Él nos ha amado. También pedimos vemos que nosotros somos incapaces de subsistir en un solo instante sin Él, por lo que entonces pedimos que podamos ver nuestra incapacidad. Necesitamos su asistencia diariamente. De manera que entonces, en esta conclusión, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, le estamos pidiendo, y el día de hoy vamos a ver un punto, al Dios Todopoderoso, si está dentro de su voluntad, concedernos toda clase de bien. Y un subpunto dentro de este punto, que es solo a su nombre debemos dar honra y gloria para siempre. Por lo que entonces vemos este primer punto: si está dentro de su voluntad concedernos toda clase de bien. Una de las primeras cosas que nos vienen a la mente respecto a toda clase de bien es pensar sobre posesiones materiales. Esto se debe al hecho de que como seres humanos que todavía vivimos en este mundo caído, consideramos las cosas materiales como algo esencial en nuestras vidas. No obstante, hay algo mucho más importante que los asuntos materiales y tiene que ver con el hecho del ámbito espiritual. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 10 versículos del 11 al 13 nos dice: la Escritura dice: todo aquel que creyere en Él
que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por lo que tenemos descrito de parte del apóstol, podemos apreciar que los que son del Señor no son avergonzados. Y es que por medio de él, que todos los que creen en él, valga la redundancia, son ricos. Los de la prosperidad, los que predican el evangelio de la prosperidad, como si fuera un evangelio, ellos usarían este texto para amarrar todas sus ideas extravagantes respecto a que, diciendo, si usted y yo somos del Señor, ahora vamos a tener todas las posesiones materiales. Sin embargo, cuando vemos el contexto de nuestro versículo, está explícitamente hablando acerca de nuestra salvación en Cristo Jesús. Lo primero que Pablo menciona es que ninguno será avergonzado. Y pienso que usted debe estar pensando que por el hecho de que es cristiano, no tendrá vergüenza, no seremos ninguno de nosotros avergonzados, ya que eso es lo que dice Pablo. No obstante, eso nos lleva a un punto más allá y permítame hacerle la siguiente pregunta. Si Pablo dice que ninguno será avergonzado, es decir, simplemente no estará en vergüenza, pregunto, ¿por qué Jesús murió desnudo, clavado en la cruz? ¿Acaso eso no fue vergonzoso? Lo más vergonzoso que una persona puede experimentar es encontrarse desnudo frente a una multitud. Nuestro amado Salvador fue clavado en una cruz, sin ropa, con una corona de espina, siendo sujeto de escarnio de sus enemigos. Pero no solo eso, muchos de los mártires que nos precedieron eran asesinados y ultrajados por causa de su fe, y muchos de ellos fueron expuestos a desnudez frente a sus acusadores. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que Pablo realmente está diciendo? ¿Está el apóstol hablando sobre el hecho de que ningún cristiano será expuesto a una vergüenza grande o se está refiriendo a algo más? En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10, 32 y 33 nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí podemos apreciar dos cosas que se nos menciona. Una, si confesamos a Jesús, es decir, como Señor, nuestro Señor, Él nos confesará delante de su Padre. Dos, si lo negamos, Él nos negará. El confesar a Jesús no es lo que nosotros consideramos hoy día o pensamos hoy día que bueno, como se menciona el nombre de Jesús, como si fuera un código secreto o una llave maestra que nos abre el camino a las bendiciones. Pero es mucho más que eso. El confesar a alguien significaba que te identificabas con sus enseñanzas, con sus prácticas y las ibas a transmitir más adelante. En este caso, confesar a Jesús no habla de aquel cosa que se dice hoy día, entre comillas, abrir el corazón a Jesús para que sea mi salvador personal, sino en el hecho de cómo pasó en el principio de la era cristiana. Todo aquel que se convertía al cristianismo se identificaba, o mejor dicho, confesaba a Jesús, ya estaba en una posición de poder ser considerado traidor al gobierno romano y puesto a muerte si era acusado, y en muchos casos acusado falsamente. Es por eso que en la antigüedad tenemos lo que, para aquellos que les gusta la historia, tenemos aquello que se conocía como el símbolo de la fe, el credo de los apóstoles, que las personas cuando iban a ser bautizadas se les decía, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo. ¿Crees en Jesucristo su único Hijo? Sí creo. Porque eso representaba creer, confesar. No decir, yo hice a Jesús mi Salvador personal. Son dos cosas totalmente diferentes.
Por eso hoy día existe mucha frialdad de diferencia respecto a quién es Jesús. Se piensa que Jesús es mi mejor amigo. Él es mi Salvador, pero no mi Señor todavía, como si eso se pudiera hacer. Él es aquel que cumple mis deseos. Él es el que me conforta cuando yo lo necesito, pero no es lo que vemos en las Escrituras. Él es el Señor de todas las cosas, como dice el credo de los apóstoles, el Creatorem Caeli et Terra, et in Jesum Christum Filius eius unicum, Dominum nostrum, es decir, el Creador del cielo y la tierra. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor. Es por eso que debemos ver que ha sido la segunda persona de la Trinidad quien vino a esta tierra a morir y salvarnos. Por eso, volviendo a Romanos, vemos que por creer en Él no seremos avergonzados, ya que Él llevó sobre sí toda esa vergüenza del pecado. Cuando hacemos un recuento hacia atrás, en el libro de Génesis capítulo 3, Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, por causa del pecado se avergonzaron. Cuando vemos que en Cristo no seremos avergonzados, es porque en Él no tenemos esa desnudez delante de Dios, ya que hemos sido vestidos de toda su justicia perfecta a los ojos de Dios. Esa desnudez de Adán y Eva, ese pecado aborrecible a los ojos de Dios, una vergüenza para nosotros los hombres. Más ahora en Cristo somos vestidos, somos agradables a los ojos de Dios por la obra de su Hijo. Ahora no seremos avergonzados los que creemos en Él. De manera práctica, esto nos lleva a que en nuestra vida cristiana no hay nada en lo que nosotros podamos decir que no podemos sobrellevar por causa del Señor. Somos perseguidos, maltratados, ultrajados, insultados, se violan nuestros derechos, o como está pasando en otros países, se le viola sus derechos, donde están matando cristianos. Pero a pesar de todo, el pueblo de Dios puede pasar y atravesar muchas cosas, pero tiene la confianza de que en el Señor estamos reposados. Pero no solamente reposados en el Señor, sino que estaremos más adelante con Él en gloria. Esto nos debe ayudar a perseverar en nuestra lucha diaria, sea lo que sea que estemos atravesando. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 nos dice que no hay ninguna prueba que no sea humana, porque Él ya nos ha dado la salida y tenemos la victoria en Él. A pesar de todo lo que podamos estar atravesando en nuestra vida cristiana, hay algo también en lo que estamos expuestos, y es a las tentaciones y pecado cada día. Como hemos visto semanas anteriores, ninguno de nosotros puede pensar que es un cristiano autosuficiente, es decir, que no necesita la asistencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Si alguno considera que puede hacerlo por sí mismo, debo decirle que su caída será prontamente. Dentro de los bienes que están incluidos en esto de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, el apóstol Pedro nos dice lo siguiente: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y perseverar a los injustos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Dice 2 de Pedro 2:9. Esto es interesante, puesto que, como mencioné al principio, nuestra tendencia es a pensar en bienes materiales, pero va mucho más allá. Aquí Pedro está hablando acerca de aquellos que apostataron de la fe y que los que son de Él, es decir, usted y yo,
que hemos manifestado creer en Él, seremos guardados de la tentación, dice la versión 60. Pero es interesante que la NBI dice, nos libra de la prueba. Y aunque la versión de las Américas dice tentación, tiene un pie de página y dice también se traduce como librarnos de la prueba. Es decir, no es que nosotros jamás seremos probados como cristianos, como erróneamente piensan algunos cuando las cosas salen mal. Se culpa al diablo, se culpa a las circunstancias, se culpa a un malestar físico, al estrés, a mi prójimo que tiene la culpa, que no me soportan, pero jamás se ve que en medio de las vicisitudes es cuando se manifiesta quién realmente somos, seres humanos con una naturaleza caída. Pedro nos habla del hecho de que estaremos en medio de pruebas difíciles y él estaba escribiéndole a una iglesia que se encontraba en medio de persecución y en tiempos muy difíciles. Por eso es que el Señor los libra, no que no tendrá pruebas, sino que Él estará con ellos y con nosotros en medio de ellas. Salmo 23, que es muy recitado por las personas tanto cristianas como no cristianas, nos dice en el versículo 4, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Podemos apreciar que no dice jamás estarás en el valle de sombra de muerte, sino que dice aunque ande en valle, o si voy por valle tenebroso, como dice la NBI, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En otras palabras, tuyo es el reino, el poder y la gloria, que se nos concede todo bien si es dentro de su voluntad. Es en el hecho de que nuestras vidas no han sido dejadas ad libitum, es decir, a la libre de cada uno. El Señor, por medio de su providencia, dirige, gobierna y sustenta todas las cosas, y eso nos incluye a usted y a mí. Entonces, en medio de todo esto, que entramos al subpunto, que nos dice que para que su nombre, solo su nombre, reciba toda la honra y gloria para siempre. Los cristianos somos guardados todos los días por el Señor en medio de tentaciones, pruebas difíciles, persecuciones. No seremos avergonzados y tampoco estaremos solos. Por lo que, a pesar de todo lo que puede estar azotando nuestra vida cristiana, debemos ver a la luz de las Escrituras qué es lo que nosotros estamos atravesando. Es nada en comparación con lo que vendrá más adelante. Romanos 8, 18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando el fuego de las pruebas está en medio de nuestras vidas o las cosas no salen como quisiéramos, la primera reacción es de enojarnos o frustrarnos debido a que no se ha dado como queremos. No obstante, cuando empezamos a comparar nuestras vidas con aquellos que viven en otras naciones, que están en condiciones más difíciles que las nuestras, vemos que lo que nos pasa es nada en comparación con ellos. Más aún, cuando usted se siente que lo persiguen y es muy difícil sobrellevar esa carga, compárelo con aquellos que nos precedieron por predicar la palabra de Dios fielmente y fueron quemados en la hoguera, como le pasó a William Tyndale o a Jan Hus. Y usted me ha escuchado citar estos últimos domingos acerca de Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. Él escribió este libro estando en la cárcel. Y como dato histórico, ¿sabía usted que la celda de él jamás le pusieron llave? La puerta solo estaba puesta o cerrada sin llave.
Lo único que él tenía que hacer era decir, bueno, ok, desde hoy no voy a predicar más la palabra de Dios. Y podía salir por la puerta cuando quisiera. Él estuvo preso 12 años. Eso, mi querido hermano, es darle honra y gloria a Dios. Eso es reconocer, porque tuyo es el reino y poder y la gloria, porque no depende de nosotros sino de Él. Es por eso que Él pudo dar esa definición que tanto he citado, que orar es derramar nuestro espíritu de manera sincera delante de Él. Y Él terminaba en asistencia del Espíritu Santo. Por eso Él era capaz de derramar su propio corazón delante de Dios. Y confiaba en que Dios estaba allí para él. Juan Bunyan no renunció a su fidelidad a Dios y por tanto alabó el nombre de Dios en medio de la prueba. ¿Es su lucha o prueba mayor que la de alguno de estos hombres que mencioné? Si usted quiere saber un poco más acerca del sufrimiento de los cristianos, consiga el libro de los mártires de John Fox. Al leer este libro, bueno, desde que usted abre las páginas, hay sangre por todos lados. Cuenta cómo los cristianos eran asesinados a lo largo de la historia. Y cuando lo lea, se dará cuenta que nuestro cristianismo del siglo XXI es demasiado liviano y nos quejamos de todo. Al final, es posible que aún comprometamos nuestra fe porque estamos acostumbrados a ser caprichosos y mimados y nos olvidamos de que en Él, en Cristo, tenemos toda clase de bien. Él nos sustenta. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13, nos dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es interesante este texto, puesto que nos habla de una manera muy clara respecto a cómo es que nosotros debemos pedirle algo al Padre. Evidentemente no podemos pedir algo que sea para complacernos, puesto que Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si no, o mejor dicho, lo que debemos pedir debe ser hecho por medio de Cristo hacia el Padre. El propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo fue para salvarnos, es cierto, pero tampoco debemos olvidar que el mismo Evangelio de Juan nos dice que Él vino para dar a conocer al Padre. Ese motivo por el cual Él vino es para que nosotros conociéramos a su Padre que está en los cielos. Por lo cual no hay nada que se le pueda pedir al Padre en oración si no ha creído en Cristo Jesús. Las 6 peticiones de esta oración nos llevan a confiar y depender totalmente en el Señor, puesto que es a Él a quien dirigimos nuestras súplicas. Mas, viendo lo que Juan nos dice, cuando vemos, usted y yo, hacemos esta oración y pedimos al Padre por medio de su Hijo. Por tanto, Él recibe toda la honra y gloria de vida. Es solamente Él pidiéndole al Padre por medio del Hijo. Y como dice el versículo 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y de hecho, mi querido hermano, Él lo hará. Él cumplirá todo lo que le pidamos que vaya de acuerdo a su voluntad. Por eso no podemos ver de manera aislada las 6 peticiones junto con el prefacio y la conclusión. Y si usted puede ver aún el versículo 15 nos sigue ampliando más el contexto de las palabras de nuestro Señor. Y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Puede entonces algún no cristiano pedirle algo al Padre? ¿Acaso un inconverso es capaz de cumplir los mandamientos del Señor?
Evidentemente no. Pero nosotros como cristianos hemos sido capacitados para hacerlo, porque tenemos la asistencia del Paracletos, del Espíritu Santo, para poder hacer lo que Dios demanda de nosotros. Concluyo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, nos lleva a considerar las 6 peticiones, como ya las hemos visto, son una sola oración al Padre. Es en medio de esos momentos difíciles que podemos encontrarnos y ver la importancia de estas palabras. Recibimos todo bien de parte del Señor. No son bienes que se van a dañar con la polilla y el hollín, sino que son aquellos bienes o bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Eso lo menciona Efesios capítulo 1. Hemos sido escogidos elegidos ante la fundación del mundo, hemos sido predestinados, hemos sido redimidos en Cristo. Hemos sido adoptados en su familia. ¿Puede haber algo más grande que eso? Solo Él debe recibir la honra y gloria, puesto que ha sido el Padre quien lo ha exaltado, lo resucitó de los muertos. Nuestro amado Salvador es la cabeza de la iglesia, no los hombres. Por lo que debemos tener paz en medio de este tiempo que estamos atravesando. Porque la iglesia es cuidada por nuestro Dios Todopoderoso. Y de hecho, no solamente la iglesia es cuidada en este tiempo difícil. Él sigue gobernando y sustentando este mundo, aunque lo que las noticias nos dicen parece contrario a lo que vemos. Simplemente se manifiesta lo que vemos en la palabra de Dios. Estamos en un mundo caído. El mundo está lleno de corrupción por causa del pecado. Pero como hijos de Dios tenemos ese anhelo en nuestro corazón por la ciudadanía celestial. Somos ciudadanos y anhelamos ya llegar a nuestra ciudad que está en los cielos, donde está Cristo sentado allí en el cielo, esperando y anhelando también las bodas del Cordero, porque eso es lo que queremos y por eso decimos: tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Mi querido hermano, que el Señor los bendiga a todos ustedes. Gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. Quiero pedirle que alabemos a Dios entonando la doxología final. La bendición pastoral la extraemos del libro de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia.